والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. Por cierto, todas las alabanzas son para Allah subhanahu wa ta'ala. Lo alabamos, le pedimos ayuda, le pedimos perdón, buscamos el refugio en Él de nuestras malas obras y almas. Y quien Allah subhanahu wa ta'ala lo guía, no hay nadie quien desviarlo. Y quien Allah subhanahu wa ta'ala lo desvía, no hay nadie quien guiarlo. Atestifico que no hay nada que merece ser adorado en verdad, excepto Allah subhanahu wa ta'ala solo y único, sin asociados, sin asociar nada con Él en adoración. Y atestifico que Muhammad es su siervo y su mensajero, sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allah subhanahu wa ta'ala dijo: Ya ikhwan, ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha haqqan tuqatihi wa la tumutunna illa wa antum muslimun. Oh creyentes, teman a Allah así como debe ser temido, y no mueren excepto que son musulmanes, sometidos a Él. Y Allah subhanahu wa ta'ala dijo: Ya ayyuhannas, ittaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahida, وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. Oh hombres, temen a su Señor, quien los ha criado de una sola alma, y de esa alma hizo su esposa, y de ellos dos hizo muchos hombres y mujeres. Temen a Allah, a quien le piden sus derechos y no rompen los lazos de la familia. Por cierto, Allah observa todo sobre ustedes, os observa todo de ustedes. Allah subhanahu wa ta'ala dijo: Ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Oh creyentes, temen a Allah y digan una palabra directa y correcta, y Allah les arregla sus asuntos y les perdona sus pecados, y quien obedezca a Allah y su mensajero ha obtenido un gran éxito. فإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. Y por cierto, la mejor palabra es la palabra de Allah, el Corán. Y la mejor guía es la guía de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, la Sunnah. Y lo peor de los asuntos son aquellos asuntos inventados en la religión. Cada invención es una innovación, una bid'ah. Y cada bid'ah, cada innovación es un desvío. Y cada desvío está en el fuego. Amma ba'd, a lo que sigue, hayakum Allah ya ikhwan, barakallahu fikum. Regresamos a las clases de hadith. Como saben, estamos estudiando el libro Bahjatu Qulub al-Abrar, la alegría de los corazones de los justos, escrito por el imam Sheikh Abdurrahman bin Nasir al-Sa'di, rahimahullah, que el Sheikh ha compilado en este libro varios ahadith del profeta sallallahu alaihi wasallam, de gran beneficio, de gran, ¿cómo se dice? De esos ahadith que traen muchos juicios y conocimiento y sabiduría. Y el Sheikh explica estos ahadith. Hemos llegado hoy, de la clase de hoy, hadith al-Thamin Ashar, el hadith número 18, que el título de este
hadith o este capítulo o de la clase de hoy es al-dhulmat. La opresión es oscuridad. Naam. El imam Sheikh Abdul Rahman al-Sa'di rahimahullah empieza y narra el hadith diciendo que narró Abdullah ibn Umar radiyallahu ta'ala anhuma قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الظلم ظلمات يوم القيامة متفق عليه. Que Abdullah ibn Umar, Abdullah el hijo de Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu, que Allah esté complacido con los dos, dijo que el mensajero de Allah sallallahu alayhi wa sallam dijo الظلم ظلمات يوم القيامة, que la opresión es o será oscuridad en el día del juicio. En el día del juicio. Y este hadith es reportado en Sahih al-Bukhari wa Sahih Muslim. Cuando los sabios de hadith mencionan muttafaqun alayh, como hemos mencionado, que este hadith está fueron los sabios de acuerdo de este hadith, es decir, los dos sabios o los dos imams de hadith, al-Bukhari y Muslim. Entonces, cuando se dice muttafaqun alayh, es decir, que está reportado en Bukhari y Muslim, y los dos están de acuerdo que este hadith es sahih, naam, acorde de las condiciones que ellos tienen para calificar un hadith como sahih. naam. Empieza Sheikh Abdul Rahman al-Sa'di rahimahullah y dice: هذا حديث فيه تحذير من الظلم والحث على ضده وهو العدل والشريعة كلها عدل أمر بالعدل والناهية عن الظلم. نعم, que el Sheikh dice este hadith contiene la advertencia contra la opresión y llama a su opuesto, lo opuesto de o lo contrario de la opresión es la justicia. Y dice el Sheikh, huwa adl, es la justicia. Y toda la sharia, toda la legislación islámica es justa y contiene la justicia. Ordena con la justicia y prohíbe la opresión. Naam. Allah subhanahu wa ta'ala dijo: قل Amara Rabbi bil qist. Mi Señor ha ordenado con la justicia. Y dijo igual Allah subhanahu wa ta'ala: Inna Allah yamuru bil adl. Que por cierto, Allah subhanahu wa ta'ala ordena con la justicia. Manda con la justicia. Naam, igualmente Allah subhanahu wa ta'ala dijo: Alladina amanu wa lam yalbesu imanahum bidhulmin. Ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Naam, aquellos que creen, Allah subhanahu wa ta'ala dice, aquellos que tienen imán, que tienen fe, que creen y no cubren su imán con opresión, o no visten su imán con opresión, dice el Sheikh. Dice Allah subhanahu wa ta'ala, wa lam yalbisu imanahum bidhulm. Allah subhanahu wa ta'ala dice, y no visten su imán o no cubren su imán con opresión. Ulaika lahum al-amnu, y para ellos serán la seguridad, es decir, la seguridad en ese día, del día del juicio. Wa hum muhtadun, y ellos son los guiados. Entonces aquí Allah subhanahu wa ta'ala menciona aquellos que creen, aquellos que tienen imán, aquellos que tienen fe yani verdadera, son aquellos que no tienen con su imán opresión, pero más bien ellos son los que son justos, que contienen en su imán, en su fe, justicia. Naam, y ellos son los guiados. Entonces la persona que se aleja de opresión es el guiado. La persona que
obra con justicia es el guiado. Naam. Sigue el Sheikh Rahimahullah y dice, por cierto, el imán, sus fundamentos y sus ¿cómo se dice? Sus ramas, todo lo que es aparente, todo lo que es oculto, todo lo que es imán, sea aparente o oculto, o los fundamentos o las ramas de imán, todo es de justicia, todo es justicia. Y lo opuesto de la justicia es el dhulm, dice el Sheikh. وضده الظلم فعادل العادل وأصله الاعتراف وإخلاص التوحيد لله والإيمان بصفاته وأسمائه الحسنى والإخلاص الدين والعبادة له وأعظم الظلم وأشده الشرك بالله. نعم. El Sheikh dice que todo el imán es justicia. Y lo opuesto de esta justicia es el dhulm, es la opresión. Lo más justo de la justicia y de su fundamento de la justicia es reconocer, creer y tener sinceridad en tawhid para Allah subhanahu wa ta'ala. Sinceridad en monoteísmo, es decir, sinceridad en tawhid, es decir, sinceridad en adoración a Allah subhanahu wa ta'ala solo y único, sin hacer shirk, y tener imán en sus atributos y sus nombres bellos y completos y perfectos. Tener sinceridad, ikhlas en el din, tener sinceridad en la práctica de la religión y en adoración para Allah subhanahu wa ta'ala, teniendo obediencia hacia Él. Esto es la justicia. Y dice el Sheikh, وَأَعْظَمُ الظُّلْمِ وَأَشَدُّهُ الشِّرْكُ بِاللَّهِ. Y lo más grande, si esto lo que mencionamos es el tipo más grande de justicia, pues el tipo más grande de la opresión es el shirk con Allah. Asociar con Allah, asociar otros con Allah subhanahu wa ta'ala en adoración. Cometer el shirk. Y aquí el Sheikh dice, así como Allah subhanahu wa ta'ala dijo, inna shirka la dhulmun azim. Que por cierto, el shirk, el politeísmo, o dirigir cualquier acto de adoración a otro con Allah subhanahu wa ta'ala o en vez de Allah subhanahu wa ta'ala, es el más grande o la más grande opresión. Es la más grande opresión. La shirk, inna shirka la dhulmun azim. Por cierto, el politeísmo, el shirk, es una gran opresión. Es una gran opresión. O la más grande opresión. Y sigue el Sheikh rahimahullah y dice, وَذَلِكَ أَنَّ الْعَدْلَ وَضَعَ الشَّيْء مِنْ مَوْضِعِهِ والقيام بحقوق الواجبة والظلم أقصه. Que dice el Sheikh que el significado de la justicia, al adl, es poner todo en su lugar. Poner todo en su lugar es justicia y cumplir con esos derechos que están sobre ti, esos derechos obligatorios que tienes que cumplir, esos derechos obligatorios que están sobre ti, que tienes que cumplir, eso es de justicia. Y la opresión es su opuesto. Es decir, que la opresión, فَالظُّلْمُ هُوَ وَضَعَ شَيْئًا فِي غَيْرِ مَوْضِعِهِ. Que la opresión es poner cosas en los lugares que no es de su lugar o no es para su lugar. Igualmente es no cumplir con los derechos obligatorios sobre ti. Eso es opresión. Opresión es, regresamos. La justicia es poner sus cosas en sus lugares y cumplir con los derechos obligatorios sobre ti. Eso es la justicia. Y la opresión es su opuesto, dice el Sheikh. Poner cosas en los lugares que no son no son de ese lugar y no cumplir con esos derechos obligatorios sobre ti.
Eso es opresión. Dice el Sheikh: وأعظم الحقوق وأوجبها حق الله على عباده أن يعرفوه ويعبدوه. Naam. Y de los más grandes de esos derechos obligatorios sobre ti, y lo más obligatorio que hay sobre ti es el derecho de Allah subhanahu wa ta'ala sobre sus siervos, de que ellos deben conocerlo y adorarlo solo y único. وَلَا يُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا, y no cometer shirk, no asociar nada con él en adoración. Dice el Sheikh: ثُمَّ القيام بأصول الإيمان والشرائع الإسلام من إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة وصيام رمضان وحج البيت الحرام والجهاد في سبيل الله قولا وفعلا وتواصي بالحق وتواصي بالصبر. Naam. Y después de esos derechos, o el derecho de Allah subhanahu wa ta'ala en conocerlo, adorarlo a él solo y único, y no cometer el shirk, es cumplir con estos fundamentos de la fe, del imán y de la sharia del Islam, en establecer el salah, pagar el zakah, ayunar el mes de Ramadán y hacer el hajj, y luchar en la causa de Allah, sea con dicho o acción. Y aquí el Sheikh dice: وَالْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ قَوْلًا وَفِعْلًا. ¿Qué quiere decir jihad fi sabilillah qawlan wa fi'lan? Luchar en la causa o en el camino de Allah en dicho y acción. Es decir, luchar en el camino de Allah o por la causa de Allah en acción, pues sabemos que eso es la lucha física para defender el Islam y defender la palabra de Allah y defender los musulmanes y sus tierras. Eso es la lucha física, pero también la lucha con el dicho, es decir, aclarar la verdad y advertir y refutar la falsidad. Eso también es jihadu fi sabilillah. Entonces, refutar el desvío y los desviados, refutar la falsidad y aclarar la verdad, eso también es la lucha en la causa de Allah subhanahu wa ta'ala. Y la persona que lo hace es un mujahid. Y es más, la lucha con la palabra, la lucha en aclarar la verdad, la lucha en refutar el desvío y los desviados, eso es el jihad más grande que la lucha física con armas. Así como Allah subhanahu wa ta'ala menciona en el Corán, donde Allah subhanahu wa ta'ala dijo: فَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا. Y no obedezcan los incrédulos, pero lucha contra ellos con él o con ello, una lucha grande. Jihadan kabira. Aquí Allah subhanahu wa ta'ala está diciendo: no obedezcan no obedezcan y no siguen los incrédulos, aquellos que no creen, aquellos que oponen la verdad, pero lucha contra ellos con ello, es decir, con el Corán. Los otros sabios dicen con el din de Allah. Lucha contra ellos con la verdad, con el Corán. Jihadan kabira, la grande lucha. Aquí Allah subhanahu wa ta'ala describe y menciona este tipo de lucha como la grande lucha. Entonces, luchar contra la falsidad, es decir, luchar con la verdad, aclarando la verdad, estableciendo la verdad y advirtiendo contra la falsidad y oponiendo la falsidad y refutando la falsidad, pues eso es la lucha grande. Entonces es más grande que la lucha con armas. No. Entonces el Sheikh sigue, dice: entonces esto es también de cumplir con la justicia. Igualmente animar, que los creyentes se animen, o animar con la verdad y animar con la paciencia
estando sobre el din, también es de la justicia. Entonces, el Sheikh dice: كل هذا من العدل وعدم القيام بها فهو ظلم. Todo esto es de la justicia. Y no cumplir con esto es de la opresión. Es de la opresión. Entonces, cumplir con Allah subhanahu wa ta'ala y con el profeta sallallahu alayhi wa sallam, obedecer a Allah y obedecer al profeta sallallahu alayhi wa sallam es de justicia. Desobedecer a Allah y desobedecer el mensajero de Allah sallallahu alayhi wa sallam es de opresión. Se oprime el siervo él mismo cuando desobedece a Allah o su mensajero sallallahu alayhi wa sallam. Sigue Sheikh rahimahullah y dice, y de la opresión dice, es no cumplir con lo que se ha mencionado, de todo esto. No cumplir con nada de esto es opresión. Es decir, lo que mencionamos antes, no cumplir con el derecho de Allah que tiene sobre sus siervos en conocerlo, saber quién es y adorarlo a Él solo y único sin hacer shirk, no cumplir con esto es opresión. Igualmente no cumplir con esos fundamentos del imán y la legislación del Islam, como establecer el salah, pagar o entregar el zakat, ayunar el Ramadán, hacer el hajj, luchar por la causa de Allah en dicho y en acción, animar con el haq, con la verdad y animar con paciencia, pues todo esto es de justicia. Entonces quien no cumple con esto, pues esto es el dhulm, la opresión. Dice el Sheikh: كما أن من العدل القيام بحقوق النبي صلى الله عليه وسلم من الإيمان به ومحبته. Igualmente de justicia, y cumplir con la justicia es cumplir con los derechos que tiene el profeta sallallahu alaihi wasallam sobre los creyentes, en tener imán, fe en él y amarlo, y preferirlo a él sallallahu alaihi wasallam sobre toda la gente, amarlo a él más que toda la creación, obedecerlo, respetarlo, igualmente pues valorarlo o ¿cómo se dice? Apreciarlo, y pues preferir su palabra más que cualquier otro, obedecerlo antes de cualquier otro de la creación, preferir su palabra y obedecerlo más de cualquier otro de la creación. Eso es de la justicia también, o en cumplir con los derechos del mensajero de Allah sallallahu alayhi wa sallam. Y sabemos de esos derechos que vienen de el testimonio de fe. Y Juan barakallahu fikum, quien hace el testimonio de fe, cuando dice la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, cuando entra al Islam, o si dice ese testimonio, sabemos que primeramente cuando hace ese testimonio está haciendo un pacto con Allah subhanahu wa ta'ala. El testimonio de fe es no solo decir yo reconozco esto, es decir, yo creo en esto y voy a cumplir con esto en creencia, dicho y acción. Está haciendo un pacto con Allah subhanahu wa ta'ala. Entonces cuando dice la persona, yo testifico que Muhammad es el mensajero de Allah, ashhadu anna Muhammadan Rasulullah, es decir, que está haciendo el pacto con Allah subhanahu wa ta'ala, como han dicho los sabios, que en cuatro cosas. Este testimonio de fe significa que va a cumplir en cuatro cosas: con creencia, con dicho y en acción. En creencia, en dicho, en acción, estas cuatro cosas. ¿Cuáles? El primero es de que at-tasdiq bi kulli ma akhbara Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Creer en todo lo que el mensajero de Allah sallallahu alayhi wa sallam nos ha informado. En todo lo que nos ha informado el mensajero de Allah, nosotros creemos en él. No importa que sea algo
que nunca pensamos en que íbamos a creer, pues si es bien establecido en el Corán y la Sunna de algo del mensajero de Allah, pues es algo que creemos en ello. Algo que creemos en ello. Si la narración es auténtica, y el hadith es auténtico, es sahih y es válido, pues entonces tenemos que creer, es obligación. Y quien no cree en algo que vino del mensajero de Allah, sallallahu alaihi wasallam, pues entonces invalida su fe, invalida ese testimonio que dijo Ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, atestifico que Muhammad es el mensajero de Allah. Si no cumple con esta primera cosa, pues entonces invalida ese testimonio de fe. La segunda cosa es que va a cumplir con cada orden del mensajero de Allah sallallahu alayhi wa sallam. No, al-qiyamu bi kulli ma amarana an-nabi sallallahu alayhi wa sallam. Cumplir con todo lo que el mensajero de Allah sallallahu alayhi wa sallam nos ha ordenado. Es decir, cada mandato, cada orden del profeta sallallahu alayhi wa sallam, nosotros tenemos que cumplir con ello. Y eso es parte del testimonio de fe que atestifico que Muhammad es el mensajero de Allah. Entonces, cuando la persona está haciendo ese testimonio de fe, en realidad está diciendo, yo hago el pacto con Allah, atestifico que voy a obedecer el mensajero de Allah en todo lo que me ordena. La tercera cosa de estos derechos que tiene el profeta sallallahu alaihi wasallam sobre nosotros y el significado del testimonio de fe Muhammad Rasulullah es igualmente alejarnos al-ijtinab bi kulli ma naha anhu an-nabi sallallahu alaihi wasallam, que alejarse y abandonar completamente todo lo que nos ha prohibido el mensajero de Allah sallallahu alaihi wasallam. Entonces quiere decir que todo lo que el profeta sallallahu alaihi wasallam nos ha prohibido, pues es obligatorio y es el derecho de él sobre nosotros que tenemos que obedecerlo y alejarnos y abandonar todo eso lo que nos ha prohibido. Y eso es del pacto que hacemos cuando decimos el testimonio de fe. Es decir, cuando hacemos este testimonio de fe, estamos diciendo, voy a obedecer el mensajero de Allah en alejarme y abandonar todo lo que me ha prohibido. Eso es parte del testimonio de fe. Y la última cosa que es de los derechos del profeta sallallahu alaihi wasallam sobre nosotros y es del significado del testimonio de fe, es de que ma abdallah illa bima shara'a an-nabi sallallahu alaihi wasallam, que no se adora a Allah en ninguna manera excepto con lo que ha legislado el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Entonces también de los derechos del profeta sallallahu alaihi wasallam sobre nosotros es de que tenemos que obedecer, tenemos que adorar a Allah subhanahu wa ta'ala solo con su sunnah. Y no podemos adorar a Allah subhanahu wa ta'ala o tratar de acercarnos con algo o tratar de ser recompensados con algo excepto que sea de su sunnah. Y si no es de su sunnah, si no es de su práctica, si no es de su orden, es una innovación, es algo inventado y eso es algo ilícito para nosotros usarlo para adorar a Allah subhanahu wa ta'ala o tratar de acercarnos a Él con eso. Es ilícito, es innovación, es el muhditha o es el bid'ah, es la invención o innovación que el profeta sallallahu alaihi wasallam ha prohibido. Por eso el profeta sallallahu alaihi wasallam dijo: "Wa iyyakum al-muhdithat al-umur." إياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. Que por cierto que los prohíbo las invenciones. Cada invención es una innovación y cada innovación es un desvío. Así que estas cuatro cosas son de los derechos del profeta sallallahu alaihi wasallam sobre nosotros, que hay muchos derechos más que él tiene sobre nosotros, pero estos son los cuatro derechos que él tiene sobre nosotros
que es el significado de nuestro testimonio de fe cuando decimos atestifico que Muhammad es el mensajero de Allah. Y quien no cumple con estas 4 cosas, invalida su ¿cómo se dice? Su fe, su testimonio de fe. Y es importante. Quien no cree en algo que el profeta sallallahu alaihi wasallam nos ha informado, ya que se establece bien que eso es un dicho del profeta sallallahu alaihi wasallam, y de todos modos dice, pues yo no creo en eso, no lo veo justo, o no lo veo verdad, pues es algo que invalida su fe. Igualmente, si la persona dice de un orden del profeta sallallahu alaihi wasallam, dice, yo no veo que eso es necesario, o yo no veo que eso es justo, eso invalida su fe. O una prohibición del profeta sallallahu alaihi wasallam y dice, pues yo veo que eso es extremo, o que yo no creo en eso, eso también invalida su fe. O si él trata de adorar a Allah subhanahu wa ta'ala en otra manera, en vez de la manera del profeta sallallahu alaihi wasallam, diciendo y creyendo que la sunna no es necesario y yo puedo adorar a Allah como yo quiero, también eso invalida su fe. Así que hay que saber los derechos del profeta sallallahu alaihi wasallam sobre nosotros, y estos son de los más importantes porque es conectado directamente de nuestra fe, o sea, nuestro testimonio de fe que nos hizo entrar en la fe, entrar en el Islam, abrazar el Islam con estos derechos. No. Sigue el imam rahimahullah y dice, entonces de la opresión, dice el Sheikh, وَمِنْ ظُلْمِ الْعَظِيمِ أن يخل العبد بشيء من حقوق النبي صلى الله عليه وسلم الذي هو أولى بالمؤمنين من أنفسهم. Que de la opresión grande es no cumplir con algo de los derechos del profeta sallallahu alaihi wasallam sobre los creyentes. No. Ese mensajero, dice el profeta sallallahu alaihi wasallam, el profeta cual debe de ser más preferido él a los creyentes que ellos mismos. No. Y él, este profeta sallallahu alaihi wasallam, es el más misericordio con ellos, es el más amable, es el más cariñoso con ellos que cualquier otro de la creación. No. Dice el Sheikh, wa arham bihim wa ar'af bihim min kulli ahad min al khalq. No, que él es el más clemente, el más misericordioso, el más compasivo de cualquier otro de la creación. No. وهو الذي لم يصل إلى أحد خيرا إلا على يده. No. Que no ha llegado, él es el mismo profeta, el que no hay nadie que ha llegado a ese gran bien excepto él, lo que viene de él, sallallahu alayhi wa sallam. No. Entonces, ya Juan barakallahu fikum, hay que saber que de estos derechos, como explicó o como explica bien el Sheikh aquí, el Imam Sheikh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullahu ta'ala, que explica lo que es la justicia y lo que es la opresión, y dice que la justicia es poner todo en su lugar y cumplir con los derechos obligatorios sobre ti, y la opresión es lo opuesto, poner cosas en lugares que no son su lugar y no cumplir con esos derechos obligatorios que están sobre ti. Así que es muy importante saber esos derechos obligatorios entonces, para saber lo que tenemos que cumplir. Y de los derechos más grandes, de esos derechos obligatorios, de los más grandes, empieza con los derechos de Allah subhanahu wa ta'ala sobre ti, sobre nosotros. Esos derechos que Allah tiene sobre nosotros, pues tenemos que reconocerlo. Así como dijo el Sheikh, de los derechos de Allah subhanahu wa ta'ala sobre nosotros es de que debemos conocerlo primeramente. ¿Qué quiere decir debemos conocerlo? Entonces tenemos que saber quién es Allah. Tenemos que aprender y buscar el conocimiento en lo que de la creencia en quién es Allah y cómo es Allah, en aprender sus nombres y atributos, esos nombres y atributos, y qué es la creencia en el Islam sobre este tema, o qué es la creencia en este tema de sus nombres y atributos, porque conocer a Allah subhanahu wa ta'ala es conocer sus nombres y atributos perfectos y completos. No, así que tenemos que conocerlo
Y después dice el Sheikh, de sus derechos también es adorarlo a Él solo y único. Y no hacer shirk con Allah subhanahu wa ta'ala. No asociar nada con Allah subhanahu wa ta'ala en adoración. Eso es de sus derechos. Entonces hay que estudiar bien lo que es el tawhid. El tawhid y el tema de shirk. ¿Qué es la realidad de tawhid y qué es la realidad del shirk? Y eso es muy importante, ya Juan, para saber quién es Allah y qué es su derecho sobre nosotros. No. Después de eso, de los derechos grandes y esos derechos obligatorios grandes sobre nosotros, es los derechos de los profetas y mensajeros de Allah sobre nosotros. Específicamente para nosotros hoy en día es el derecho del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, el mensajero de Allah, el último profeta y mensajero de Allah, el sello de todos los profetas y mensajeros de Allah. Es nuestro profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. El derecho o los derechos que él tiene sobre nosotros tenemos que reconocerlo porque es de justicia cumplir con ello y es opresión en no cumplir con esos derechos que tiene el profeta sallallahu alaihi wasallam sobre nosotros. Igualmente los derechos de los padres, los derechos de la madre y del padre sobre nosotros. Tenemos que saber que Allah subhanahu wa ta'ala, el profeta sallallahu alaihi wasallam, nos ha obligado a obedecer a nuestros padres y no dañarlos, pero es comportarnos bien con ellos, ayudarlos, respetarlos, valorarlos, honrarlos y obedecerlos. Y eso es algo que es de sus derechos sobre nosotros. Sean que son musulmanes o no musulmanes, tenemos que obedecerlos en esos asuntos, los cuales, si es que ellos no nos llaman a algo que es haram, pues tenemos que obedecerlos. Claro que los padres no musulmanes no pueden entrar en esos asuntos del din porque son ignorantes de nuestro din. No pueden prohibirnos de algo del din que es de nuestro din. Por ejemplo, si los padres no musulmanes le dicen a una hermana, a su hija, por ejemplo, que no se case, no es obligatorio que ella obedezca a sus padres en este asunto porque ellos no entienden el matrimonio en el Islam y cómo elegimos la pareja. Puede ser que ellos no quieren que ella se case con un musulmán, por ser que, digamos, para ellos esa cultura o esa práctica es extraña para ellos. Entonces no quieren que se case con un musulmán. Entonces eso no debe de obedecerlos en eso. Entonces los padres se obedecen en aquello que es permitido y si nos llaman a algo que es lícito, pues está bien. Pero si nos llaman a algo que es ilícito o son de asuntos de nuestro din en que ellos son ignorantes de esos asuntos, no es necesario obedecerlos. Es más, no debemos obedecerlos en estos asuntos. No. Pero los musulmanes, los padres musulmanes, igual, en que nos llaman si nos llaman a aquello que es lícito, tenemos que obedecerlos en todo. No. Y claro, la creación no se obedece si es que es desobediencia al Creador. Así como es el principio bien famoso, la ta'at lil makhluq fi ma'siyat al-khaliq, que no hay obediencia a la creación si es que es desobediencia al Creador. No. Igualmente, de los derechos obligatorios grandes es el derecho del esposo sobre la esposa. El esposo tiene un derecho más grande aún que el padre. Ya cuando la mujer es soltera o no está casada, los padres tienen el más grande derecho de la creación sobre ella. No. Pero cuando ya se casa, el esposo tiene el derecho más grande aún más que sus padres. No hay nadie en la creación que tiene un derecho o una autoridad sobre ella más grande que su esposo. Ella tiene que obedecer a su esposo en todo lo que es lícito. No. Después de esos derechos grandes y obligatorios,
viene el derecho de la gente de autoridad sobre nosotros. Que ellos tienen ese derecho sobre nosotros que tenemos que obedecerlo. Los gobernantes, la gente de autoridad, ellos tienen ese derecho que debemos de obedecerlos. Así como Allah subhanahu wa ta'ala dijo: Ati'u Allah, ya ayyuhalladhina amanu, ati'u Allah wa ati'u Rasul wa ulil amri minkum. Oh creyentes, es decir, aquellos que tienen fe, que posean imán, obedezcan a Allah y obedezcan al mensajero y a aquellos en autoridad sobre ustedes. Entonces aquí Allah nos obliga a seguir la gente de autoridad, sea que son musulmanes o no musulmanes. Tenemos que obedecer el gobernante y las leyes del pueblo. Los musulmanes tienen que obedecer las leyes del pueblo y las órdenes del gobernante. Con que esas cosas no opone el Islam. Es decir, si el gobernante te ordena con algo, sea musulmán o no musulmán, te ordena con algo que es ilícito en el din hacerlo, pues no se obedece en eso. Pero en todo lo que nos llama y nos obliga a obedecer en lo que es lícito en el din de Allah, pues tenemos que obedecerlos. Entonces ellos tienen esa autoridad sobre nosotros y ese gran derecho de que tenemos que obedecerlos en lo que nos llaman o nos piden o nos obligan. Eso es permitido. El profeta sallallahu alaihi wasallam dijo, aún que ellos son corruptos o malos, no debemos desobedecerlos si nos llaman a algo que es lícito. El profeta sallallahu alaihi wasallam dijo, wa in daraba dhahrak wa akhadha malik ismi' wa ati'. El profeta sallallahu alaihi wasallam dijo, aún que el gobernante, corrupto, aunque te pega y te golpea tu espalda y te quita tu riqueza, escucha y obedezca. Entonces es un orden del profeta sallallahu alaihi wasallam obedecer los gobernantes, sean que son musulmanes o no musulmanes, sean que son piadosos o sean corruptos. Si ellos ya nos llaman y nos obligan con algo que es lícito en el din de Allah, pues tenemos que cumplir y obedecer. Pero si nos llaman a algo que es ilícito, es algo haram, pues no los obedecemos, no hay que obedecerlos en esa cosa. No. Y de la gente de autoridad también incluye, como han dicho los sabios grandes y los imams de la sunna, incluye también los ulama. Los ulama son los sabios grandes y los imams del din, porque ellos tienen un tipo de autoridad diferente al gobernante. Ellos tienen la autoridad de el conocimiento de la legislación de Allah subhanahu wa ta'ala. Entonces, los sabios, regresamos a ellos para los juicios del din y hay que obedecerlos por ser que nos llaman a los juicios de Allah y los juicios del profeta sallallahu alaihi wasallam, y no nos están llamando a sus ¿cómo se dicen? Solo sus opiniones. Así que regresamos a los ulama, pero también esa obediencia a ellos viene con una condición, con que nos llaman y nos obligan con la verdad, con evidencias del Corán y la Sunna y la práctica de los Sahaba, pues tenemos que obedecerlos. Pero si nos llaman a aquello que no contiene evidencia, no contiene los juicios de Allah subhanahu wa ta'ala y su mensajero, pues entonces regresamos al mismo principio que mencionamos, que no hay obediencia a la creación si es que es desobediencia al Creador. No. El Sheikh sigue. Entonces dice, de justicia es comportarse bien con los padres, mantener los lazos de la familia, cumplir con los derechos de la gente, sean que son compañeros o amigos o vecinos o gente que tenemos un trato con ellos o negocio, pues tenemos que cumplir con esos derechos. Y de lo que es opresión, pues es
no cumplir con estos derechos de esta gente, es decir, lo que hemos mencionado de los padres, de la familia, de los compañeros, de los amigos, de los hermanos, de la gente con quien tenemos un trato o un negocio, pues tenemos que cumplir con sus derechos, y no cumplir con sus derechos es de opresión, es de dhulm. Igualmente de justicia, dice el Sheikh, es cumplir con los derechos, dice el Sheikh, de los esposos uno al otro. La pareja o el matrimonio uno al otro tiene que cumplir con sus derechos, es decir, la esposa tiene que cumplir con los derechos de su esposo, y el esposo también tiene que cumplir con los derechos de su esposa. ¿Cuáles son los derechos de su esposa? Es decir, tratarla bien, respetarla, honrarla, cuidarla, protegerla, mantenerla, guiarla, educarla en todo lo que se puede del Corán y de la Sunna del Profeta sallallahu alaihi wasallam. No maltratarla, no faltarle respeto. Todo eso es de los derechos que ella tiene sobre su esposo. No. Y no cumplir con estos derechos, sea que la mujer no cumple con estos derechos de su esposo, o que el esposo no cumple con estos derechos de su esposa, pues eso es opresión, es dhulm. Y el Sheikh dice, hay muchos tipos de opresión que la gente ha caído, y el profeta sallallahu alaihi wasallam ha juntado varios tipos de opresión en su dicho cuando hizo la khutbah al-Hajja, al-Wada', que esa última khutbah o sermón que hizo cuando estaba en el Hajj, cuando el profeta sallallahu alaihi wasallam dijo: inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum alaykum haram ka hurmati yawmikum hadha fi shahrikum hadha fi baladikum hadha. Que el profeta sallallahu alaihi wasallam dijo en este sermón famoso cuando hizo su Hajj, que el profeta sallallahu alaihi wasallam dijo: por cierto, la sangre de ustedes y la riqueza de ustedes y el honor de ustedes es ilícito entre ustedes uno al otro. Es ilícito para ustedes uno al otro la sangre de ustedes, la riqueza de ustedes y el honor de ustedes. Es decir, la sangre de ustedes, es decir, sus vidas. La riqueza de ustedes, no se pueden hacer ningún daño a la riqueza o quitarse uno al otro, o robarse o engañarse uno al otro al respecto a la riqueza o el honor. No honrar a su hermano, pues esto es opresión. Y dice el profeta sallallahu alaihi wasallam aquí, haram, que es ilícito para ustedes uno al otro, estas cosas. Inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum alaykum haram. Que por cierto, su sangre de ustedes, la riqueza de ustedes y el honor de ustedes uno al otro es haram. Es haram no cumplir con estos derechos. No cumplir con estos derechos. Ka hurmati yawmikum hada. Así como lo sagrado que es este día de ustedes, porque es el día en que él dijo eso, era el día de Arafah, el 9 del mes de Dhul Hijjah, el día del Arafah, en que ellos estaban en el Hajj. Entonces dice, así como es sagrado, todas estas cosas son sagrados, así como es sagrado este día de ustedes, es decir, el 9 de Dhul Hijjah, que es el día de Arafah, en este mes sagrado, fi shahrikum hada, en este mes sagrado de ustedes, es decir, el mes de Dhul Hijjah, fi baladikum hada, en esta tierra sagrada de ustedes, es decir, Mecca. Entonces, así como es sagrado este día y este mes y esta tierra, pues es sagrado, o estas cosas que hemos mencionado, uno al otro es sagrado entre ustedes, es decir, sus vidas, su sangre, que no puedes dañar físicamente el creyente, no puedes matarlo. La riqueza de ellos, de los creyentes, es sagrado también,
que no puedes robar o quitarle injustamente o engañarlo para quitarle algo de su riqueza. Igualmente el honor es sagrado, que no se puede, no puede dañar el honor del creyente, no puede insultarlo, no puede hacer mentiras en su contra o calumnias en su contra, no puede dañar su honor. Entonces, todas estas cosas es sagrado del musulmán. Su honor, su riqueza y su vida es sagrado con Allah subhanahu wa ta'ala, y es ilícito para cualquiera no cumplir con esos derechos. Entonces dice el Sheikh, فَالظُّلْمُ كُلُّهُ بِأَنْوَاءِ ظُلُمَاتِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ. La opresión, todo tipo de opresión será oscuridad en el día del juicio, يُعَاقِبْ أَهْلِهَا عَلَى قَدْرِ ظُلْمِهِمْ, que será castigado esa gente que ha oprimido acorde de su opresión. وَيُجَازِي الْمَظْلُومُونَ min hasanat al-zalimin, y van a ser recompensados aquella gente que fue oprimida de las buenas obras de esos opresores. Y si ellos, dice el Sheikh, فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُمْ حَسَنَاتِ, y si ellos no tienen buenas obras, pues entonces los oprimidos les va a dar a ellos, a los opresores, sus malas obras. Es decir, el que es oprimido, si no puede tomar del opresor su buena obra, pues entonces él, el oprimido, si tiene malas obras, se los va a dar a ese opresor. Entonces el opresor va a ser cargado con las malas obras de aquel que oprimió en la dunya. A'udhu billah. Now. Entonces dice el Sheikh, lo opuesto de esto, la justicia, toda la justicia es luz y no oscuridad. Es luz en el día del juicio. La opresión es oscuridad en el día del juicio. Pero la justicia es luz en el día del juicio, así como Allah subhanahu wa ta'ala dijo, يَوْمَ تَرَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ يَسْعَى نُورُهُمْ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَبِأَيْمَانِهِمْ بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك هو الفوز العظيم. El día en que veas a los creyentes y las creyentes y su luz mostrándose adelante de ellos y a su derecha. Hoy tienen buenas nuevas de el paraíso o de jardines por cual corren los ríos bajo de ellos, en los que serán o en los que estarán allí para siempre o para eternidad. Ese es el más grande éxito. Entonces ellos son los justos, los creyentes y las creyentes, los cuales obraron en su vida con justicia, se alejaron de la opresión. Ellos tendrán luz en el día del juicio. Ellos tendrán luz y tendrán esa recompensa y esas buenas nuevas de la Jannah, del paraíso. Dice el Sheikh, Wallah ta'ala harrama al-dhulm ala nafsi, que Allah subhanahu wa ta'ala ha prohibido la opresión a él mismo y a su creación. Lo hizo algo haram, que Allah subhanahu wa ta'ala llama al sirat al-mustaqim, al camino recto, en acción, en dicho, y Allah subhanahu wa ta'ala recompensa por eso, recompensa por la justicia y castiga por la opresión. Llama a sus siervos, Allah subhanahu wa ta'ala llama a sus siervos al camino recto, que regresen a ese camino que es el camino de justicia. Y dice el Sheikh, وَمَنْ عَدَلَ عَنْهُ عَدَلَ إِلَى الظُّلْمِ, y quien se aleja o se desvía de ese camino, el camino de justicia, el camino recto, pues se desvía a opresión y a desvío.
Nam, y eso lo lleva al infierno. Wa'iyadu billah. Y aquí el Sheikh termina la explicación de este hadith y de lo que es opresión con esta última aclaración, y menciona y dice que la opresión es de 3 tipos. Yani al-dhulm ثلاثة أنواع. نوع لا يغفره الله. Que la opresión es de 3 tipos. El primer tipo, el cual Allah subhanahu wa ta'ala no perdona. وهو الشرك بالله. Y es o es el politeísmo, o es hacer shirk, adorar a otro en vez de Allah subhanahu wa ta'ala, o dirigir un acto de adoración a otro en vez de Allah subhanahu wa ta'ala. Quien muere sobre este tipo de opresión, de dhulm, Allah no lo perdona. Así como Allah subhanahu wa ta'ala dijo: Inna Allah la yaghfiru an yushrika bih wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Que por cierto, Allah no perdona que asocian algo con él en adoración, pero perdona cualquier otro acto que él quiere. No. Así que Allah subhanahu wa ta'ala nos menciona que si la persona muere sobre este tipo de opresión, es decir, el shirk, Allah no perdona este tipo. Entonces, el primer tipo de opresión es el tipo que Allah subhanahu wa ta'ala no perdona si la persona muere sobre ese tipo de opresión. El segundo tipo, dice el Sheikh, وَنَوْ لَا يَتْرُكْ اللَّهُ مِنْهُ شَيْئًا, que el tipo que Allah subhanahu wa ta'ala no lo deja o no lo deja así sin que haya justicia. نعم. Y dice el Sheikh: وَهُوَ ظُلْمَ الْعِبَادِ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ فَمَنْ كَمَالِ عَدْلِهِ أَنْ يَقْتَصَّ الْخَلْقِ بَعْضُهُمْ مِنْ بَعْضٍ بِقَدْرِ مَظَالِمِهِمْ. نعم. Que este es el tipo de opresión, que es la opresión de los siervos entre ellos mismos, la opresión que ellos hacen entre ellos mismos. Y la perfección de la justicia de Allah es de que en el día del juicio, quien muere sobre este tipo de opresión, Allah le va a dar a cada uno sus derechos, y va a haber justicia para los dos. La justicia de aquel que ha oprimido, el opresor va a recibir su castigo, y para el oprimido va a recibir su derecho de ese opresor en ese día. Entonces, en esa manera Allah subhanahu wa ta'ala va a establecer la justicia que de este tipo de opresión, que en el día del juicio Allah les va a dar cada uno su recompensa. Y el último tipo o el tercer tipo de opresión, aquí dice el Sheikh: tahta mashiyatillah. Esa opresión, dice el Sheikh, el tipo de que está abajo de la voluntad de Allah subhanahu wa ta'ala, y lo que Él quiere y lo que Él decide. Dice el Sheikh: in sha'a aqiba alayh wa in sha'a afa an ahli wa huwa dhunub alati bayna al-ibad wa bayna rabbihim fima duna shirk. Es esta opresión que es entre Allah, que es entre los siervos y Allah. Esta opresión que, dice el Sheikh, si Allah quiere, lo castiga por esta opresión, y si Allah quiere, lo perdona. Son los pecados, porque los pecados son opresión por no cumplir con el mandato de Allah subhanahu wa ta'ala. Entonces, si Allah quiere con esos pecados perdonar a la persona, lo puede perdonar, y si quiere castigarlo o castigar a esa persona, la castiga. Y dice el Sheikh aquí, son los pecados que están entre los siervos y Allah, aquellos pecados que no llegan al nivel de shirk, porque sabemos el primer tipo de opresión contra Allah es cometer el shirk, pero también cada pecado, de todos los pecados, sean grandes o pequeños, son un tipo de opresión. Pero si no es shirk, pues entonces si Allah quiere perdonar por esa opresión puede, o si quiere castigar
castiga. No. Y con eso termina el Sheikh aquí, rahimahullah, y con eso terminamos la charla de hoy. Juan, barakallahu fikum. Y la próxima semana, inshallah, seguimos con el próximo hadith, que será el hadith número 19, bi'idhnillahi ta'ala, que se trata con shukr al-ni'am, ser agradecido por los grandes favores y bendiciones de Allah. Y con eso terminamos aquí. Juan, barakallahu fikum. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa akhir da'wana walhamdulillahi rabbil alamin. Barakallahu fikum ya ikhwan. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.